Bueno, familia, hoy continuamos nuestra tercera sesión, así que te voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 14. Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. ¿Estamos listos para recibir palabra de Dios? Amén, muy bien. Dice así: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, y fíjate esto, me encanta lo que dice Jesús. Dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amén. Tómate unos segundos y vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Amén. Padre, gracias Dios, gracias porque nos das la oportunidad de hoy conectar con la iglesia, pero sobre todo conectar contigo, Dios. Te pedimos que en esta mañana nos hables, que sea tu presencia, Dios, la que abre nuestro corazón. Padre, nuestra vida es tierra fértil para tu palabra, queremos que eche fruto a la brevedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. Muy bien, la sesión de hoy, familia, se titula Mesa para dos. Mesa para dos. No sé si alguna vez has ido a algún restaurante y luego te recibe el host o la persona que está ahí en el restaurante, y siempre te hace esta pregunta, ¿no? ¿Mesa para cuántos? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Mesa para cuántos? ¿Cuántos vienen, verdad? Si vienes con tu esposa, con tu novia, normalmente tú dices mesa para dos, pero si vienes con tus hijos, con tu familia, con algunos amigos, dices, bueno, mesa para 4, mesa para 5. Ahora, quiero que por favor te imagines que el Espíritu Santo en esta mañana te está preguntando: ¿mesa para cuántos? Y quiero que con todo tu espíritu tú le puedas contestar al Señor y le digas: Dios, quiero que esta mañana sea una mesa para dos entre Jesús y yo. ¿Sale y vale? Quiero que con todo tu corazón de verdad trates de comunicarte con el Espíritu Santo durante todo lo que dure esta plática y le digas al Señor: Señor, mesa para dos. Esto es para mí, la intención de esta mañana es conectarme contigo. Así que por favor quiero que le digas a la persona que tienes a un lado: esto es entre Jesús y yo. Sale, dile que quiero ver que esto es entre Jesús y yo. Dile. Esto es entre Jesús y yo. Hoy montamos una mesita que es como un pequeño recordatorio de este sacramento que vamos a celebrar hoy. Para mí la mesa tiene un significado muy importante en nuestra casa, ¿verdad? Uno no comparte la mesa con cualquier persona, ¿verdad que no? Uno no comparte normalmente la mesa con alguien que le caiga mal. Uno no comparte la mesa normalmente con alguien con quien tenga algún problema, o con quien no se hable muy bien, o con una persona que lo incomode. ¿A quién invitas tú a tu casa a sentarse en tu mesa? Alguien con quien realmente disfrutas estar, ¿verdad que sí? O sea, alguien con quien realmente disfrutas su compañía, quieres platicar con esa persona. A mí he tenido la bendición de sentarme en la mesa de algunos de ustedes y me da un gusto y me siento tan feliz de que ustedes abran las puertas de su casa para podernos sentar mi esposa y yo a comer, ¿verdad? Los que no nos han invitado, paz de Cristo. No se crea. Pero me encanta, me siento la verdad muy halagado cuando alguien nos invita, mi esposa a mí, a su casa. Ahora, imagínate Jesús a unas horas de padecer en la cruz. Y fíjate lo que le dice a sus discípulos, a sus amigos, a sus hermanos. Les dice: tenía tantas ganas de sentarme a la mesa con ustedes.
¿Alguna vez has tenido tantas ganas de sentarte a la mesa con alguien, de decir, quiero compartir este tiempo con mis hijos, quiero compartir este tiempo con mi esposo, con mi esposa, quiero compartir este tiempo con alguien importante? Ahora imagínate a Jesús diciéndole, a unas horas de irse ya, lo van a crucificar en unas horas, y Él lo sabe, y sus discípulos lo saben, y estas palabras para mí son sagradísimas. Él les dice, tenía tantas ganas de estar hoy con ustedes, de celebrar esta Pascua con ustedes. Y en la Pascua, cada elemento de la Pascua es sumamente sagrado. El momento es sagrado porque Jesús está con sus discípulos, pero no solamente porque Él está ahí sentado en la mesa con ellos, sino porque están celebrando un evento importante en la cultura en la que ellos estaban celebrando el hecho de que Israel salió de Egipto. Los hebreos, eso era la celebración de la Pascua. Ellos conmemoraban que Dios un día los había librado de las garras de Egipto, y ahora ellos pueden pues celebrar esto porque también era un mandato de Dios. Entonces estaban felices no solamente porque estaban con el maestro cenando, sino porque estaban celebrando algo sumamente importante. Y como te digo, cada parte de las cosas que habían en la cena, o cada elemento, tenía su significado. El pan sin levadura, las hierbas amargas, el vino, etcétera. Cada cosa que iba en la mesa tenía un significado importante. Sin embargo, algo que la Biblia nos enseña entre líneas es que uno de los elementos que a veces no le tomamos tanta importancia, pero que Dios sí le toma mucha importancia en la palabra, es justo a la mesa. La mesa es un elemento sumamente importante. Imagínate que alguien te invitara a su casa a cenar, pero que no tuviera una mesa. La mayoría de nosotros nos aventaríamos en el piso, ¿verdad? Pero para ser bien sinceros, sería sumamente incómodo, ¿verdad? No importa que la cena sea increíble, no importa que esté delicioso lo que te van a servir, sin la mesa es sumamente incómodo. Y cuando Dios da indicaciones respecto a cómo se debe de celebrar la Pascua y cómo se deben de hacer las cosas en las reuniones, Él es muy específico en la creación de la mesa. Dios les dice en Éxodo 37:10 que la mesa que iba en el tabernáculo, donde iban todos estos elementos, tenía que ser de una madera muy específica. Y esta madera era una madera que nosotros le llamamos, o la traducimos como madera de acacia. ¿Cómo? Acacia, exactamente. Acacia. Acacia en hebreo es shittim, así. Shittim. Así como esto. A ver, repita a la una de las dos esto, así. 1, 2, 3. Tremendos. Entonces, shittim es un acrónimo. Un acrónimo es un conjunto de diferentes palabras, y las palabras que componen esta gran palabra shittim son 3. La primera es shalom, que significa paz. La segunda es Yeshua, que significa salvación. Y la tercera es Mechilá o Mequilá, que significa perdón. Estas 3 palabras significa shittim, shittim está compuesta por estas 3 palabras. Y cuando estaba estudiando esto y estaba estudiando la Santa Cena, me llama mucho la atención que Dios nos quiere hablar en una simple palabra, shittim o acacia. Yo quiero explicar cada parte de lo que Dios nos trata de decir con el simple hecho de pensar: Dios, ¿quieres que nos sentemos a la mesa contigo? Así que voy a empezar por el principio. Amén. ¿Alguien está listo? Ya estaba listo desde hace rato, ¿verdad? Shalom es el primero, que significa paz. Shalom. Me sorprende muchísimo que hoy se habla mucho de la paz. Te fijas que hoy la gente habla mucho acerca de paz mental, de estar en tranquilidad, ¿verdad? De estar en equilibrio, de estar sin ninguna preocupación, ¿verdad? Si tú le hablas a una persona, le preguntas: oye, ¿quieres paz? Esa persona te va a decir: claro que quiero paz, quiero estar tranquilo, no quiero tener problemas. Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿alguien acá quiere tener paz? Por supuesto. O sea, yo no creo que si yo te pregunto: oye, ¿quieres paz? Tú me vas a decir: no, la verdad, quiero llenarme de problemas todos los días. Nadie en su sano juicio
va a querer algo así. Normalmente queremos paz porque lo asociamos a la ausencia de problemas. Normalmente la paz la asociamos a que no tenemos ningún problema. La Biblia nos habla acerca de la paz. El salmista en el Salmo 23, fíjate lo que dice en el versículo 5. El salmista dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 23 versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra versión dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Puedo disfrutar de esta comida deliciosa, puedo sentarme a la mesa contigo, aunque yo sé que mis enemigos están ahí acechándome. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo, familia? Porque mira, la paz real o la paz bíblica no significa que voy a tener una vida con ausencia de problemas. La paz que nos habla Dios en el Salmo 23 versículo 5, que dice David como un poema increíble, lo que está diciendo Dios acá es: los problemas y los enemigos son inminentes. De eso nadie nos podemos librar. De los problemas de la vida, de eso nadie se libra. De las situaciones adversas, esas nadie las podemos omitir. Pero me encanta lo que dice el salmista. Él dice: aunque tengo enemigos que me están acechando, tú preparas un banquete para mí, para yo poder conectarme contigo. Eso es lo que trata. Ahora, David tenía enemigos de verdad, ¿no? No esos enemigos de Facebook que a veces tenemos, ¿verdad? Imaginarios, de que, me tiró una directa, le voy a tirar otra. No, esos enemigos ni al caso. David tenía enemigos que eran saqueadores. David tenía enemigos que realmente lo daban todo por el todo, ¿verdad? Que tiraban a matar. Y David decía, conectándose con su Padre Celestial, decía: Padre, tú me preparas un banquete, aunque yo sé que en este momento mi vida corre peligro. ¿Alguien me sigue? Hace yo creo que unos años estaba trabajando como fotógrafo en un evento, y recuerdo que estaba teniendo muchísimo estrés ese día. Eran como las 5 de la tarde, yo no me había sentado en todo el día, literal. ¿Alguien ha tenido días así de ajetreados? Que dices: oye, ya son las 3, son las 4 de la tarde y no me he sentado en todo el día, no he comido. Y ese día yo tenía que estar coordinando a algunos otros fotógrafos en ese evento, y estaba tomando fotos. Y al final del evento se prepara un banquete para todos los invitados. Y recuerdo que mi jefe directo me dice: oye, vamos a sentarnos a comer un ratito para que descanses, cenes. Está bien. Llegué, me senté, puse mi cámara a un ladito. Y recuerdo que cuando me sirven mi cena, apenas agarro el tenedor y veo que el jefe de mi jefe se para al lado de mí. Se para y corre y camina. Entonces yo rápido agarro mi cámara, porque mi trabajo era tomarle fotos a ese señor, a esa persona. Entonces yo agarro mi cámara y me doy cuenta que se metió al baño. Y luego nunca se me va a olvidar. Recuerdo que un invitado a la cena me miró a los ojos y me dice: siéntate, come, trabajo hay mucho, ahorita trabajas, ahorita es momento de cenar. Y recuerdo que me quité mi cámara y disfruté de la cena tranquilamente. Ahora, yo pensaba en esto porque cuando Dios nos habla de shalom en la Biblia, cuando Dios nos habla acerca de paz en la Biblia, yo entendía que yo no puedo reducir la paz de Dios a tener una vida en completa calma siempre. Si es así, pues yo les recomendaría que nos fuéramos todos a vivir al Cerro de la Silla, ¿verdad? Separados los unos de los otros para no tener problemas de nadie. Pero sabes una cosa, la vida viene con muchos problemas. La vida trae muchos enemigos, pero el shalom, la paz de Dios, te dice: yo te brindo de mi comodidad, yo te brindo de este banquete, aunque la vida esté complicada, aunque la vida
tenga altibajos, aunque la vida sea bien difícil, aunque de repente tengamos una enfermedad y no sepamos cómo lidiar con ello, aunque de repente mis bolsillos no tengan dinero, independientemente de eso, yo soy tu Padre y yo aderezo mesa delante de ti en presencia de todos tus angustiadores. ¿Alguien me sigue? Amén. Aunque haya mucho caos en mi vida, yo sé que puedo descansar en Dios, y eso es shalom. Segundo principio, Yeshua o salvación. Y cuando estaba haciendo el tema, pensaba en Yeshua, porque creo que Yeshua o la palabra salvación es para mí uno de los conceptos más difíciles de explicar. El simple concepto de la salvación. Y es difícil de explicar porque uno no utiliza la palabra salvación conjugado normalmente en nuestro léxico normal, ¿verdad? Siempre cuando nos hablan de salvación es como no acostumbro usar esta palabra. Nosotros acá en la iglesia la usamos mucho, ¿no? Acá en la iglesia cantamos de eso, predicamos de salvación, vamos a un evento y vamos a escuchar la palabra salvación, pero en el mundo normalmente es una palabra que no se utiliza. Por eso es un concepto muy poco entendido. Por eso cuando viene gente por primera vez a la iglesia y nosotros les decimos necesita salvación, a la gente le brinca eso, dice ¿salvación de qué? O sea, ¿de qué tengo que ser salvado? Y la palabra salvación, en su significado literal de Google, ¿verdad? Dice así: la salvación es la solución de un problema grave o una liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil. Yo decía, ¿cómo explico esto a la congregación? Bueno, resulta que hace algunas semanas, bueno, como unos 2 meses, empecé nuevamente a ver una serie que me gusta mucho que se llama Doctor House. ¿Alguien la ha visto? Me gusta muchísimo esta serie. Ahorita ya me acordé porque era una de mis series favoritas. El personaje principal de la serie se llama Gregory House y es un doctor muy bueno, ¿verdad? Es un doctor que el departamento en el que él trabaja es el departamento de diagnóstico. El doctor House tiene una frase que normalmente la dice cada episodio y que eso como que le da como que te hace entender por qué es así con sus pacientes. Y la frase de Dr. House es esta. Él dice: todo el mundo miente todo el tiempo. Esa es la frase de House. Todo el mundo miente todo el tiempo. Tú me dirías, ¿qué tiene que ver eso con la salvación? Pero mira, él con esta frase, él trata de diagnosticar a la mayoría de sus pacientes, porque él sabe que hay cosas que el paciente normalmente no te dice. Hay cosas que él o le da miedo decir o simplemente son factores que él no toma en cuenta para poder decirle al doctor. Pero él, como es una mente muy brillante, él siempre lee entre líneas, ¿no? Él siempre trata de ver lo que está mal con las personas. Y recuerdo que en un episodio que vi hace bien poquito, llega un hombre por una picadura de serpiente. Entonces llega por una picadura de serpiente, lo ponen ahí en la camilla, lo empiezan a tratar, le empiezan a dar antibióticos. ¿Alguien aquí lo ha picado una víbora alguna vez? No estaríamos aquí, ¿verdad? Bueno, resulta que lo había picado aparentemente una víbora de cascabel. Y el hombre lo estaban tratando, le estaban poniendo medicamentos, pero la salud del hombre desmejoraba cada vez, y era peor y peor y peor y peor y peor. Entonces los doctores, el equipo que trabajaba con él no sabía qué le estaba pasando a este hombre. Estaban, la verdad, muy desesperados porque en lugar de mejorar su salud, desmejoraba muchísimo. Entonces el doctor se entrevista con este hombre y le dice, brutalmente honesto como es él, ¿verdad? Le dice: tienes unas horas, ya te vas a morir en unas horas, en un par de horas tú te vas a morir. Y lo primero que le dice el hombre, dice: ¿y quién va a cuidar a mi perrito? Le dijo: ¿a quién le voy a dejar a mi perro? Y entonces el doctor dice: a ti no te mordió una víbora, te mordió un perro, tu perro. Y no dijiste porque íbamos a matar a tu perro por rabioso, ¿verdad que sí? Y se queda así, sí. Le cambian completamente el tratamiento y lo empiezan a tratar por mordedura. ¿Qué le pasó al tipo? Se salvó. ¿Por qué? Porque le estaban dando el tratamiento incorrecto. Porque cuando una persona
dice mentiras en su diagnóstico, pues los doctores te atienden según lo que tú les dices, ¿verdad? Pero por eso me encanta esta serie. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso con la salvación? Fíjate lo que está Jesús haciendo en la mesa con sus discípulos, en lo que leímos al principio. Él dice: este pan es mi cuerpo. Este cuerpo va a ser molido en rescate por muchos de ustedes. Este sacrificio que yo voy a hacer no sirve simplemente para ser un mártir en el mundo. No, este sacrificio que yo voy a hacer tiene que ver con el hecho de que todos ustedes están enfermos de una enfermedad que ni siquiera saben que la tienen. Y esa enfermedad se llama pecado. Y el pecado los está carcomiendo día tras día, minuto tras minuto. El hecho de que normalicemos la enfermedad no significa que sea correcta, porque en el mundo hay demasiado pecado. Y luego la gente va con psicólogos, la gente va con doctores y dice: ¿por qué mi matrimonio está mal? ¿Por qué mi vida está mal? ¿Por qué mis finanzas están mal? ¿Por qué tengo años con depresión? ¿Por qué tengo años viviendo las circunstancias en las que estoy viviendo? Hemos normalizado el hecho de que podemos vivir con la enfermedad. No pasa nada, vivo con la enfermedad del pecado. Pero venir a Jesús es entender que su sacrificio me da la salvación. Por eso a mí me choca un poco, o sea, choca con mi espíritu el hecho de que vengan personas a la iglesia y me digan: oye, es que si me hago cristiano, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y cuando pensamos así, yo les digo: men, es que no has entendido de cómo funciona el evangelio. El evangelio no tiene que ver con el hecho de que tú hagas o no hagas. El evangelio tiene que ver con que Jesús en la cruz del Calvario ya lo hizo todo por ti. El cambio, el desafío, la transformación, todo eso viene por añadidura. Pero el evangelio tiene que ver con el hecho de que Él se sacrificó para salvarnos. Él nos dijo un diagnóstico y nos dijo: tú estás lleno de pecado y yo soy el antídoto. Yo soy el antídoto para ti. Mi sangre, mi sacrificio es lo que te va a llevar de un punto A a un punto B. No significa que tú tengas que venir y hacer cosas, no, hombre. Eso es lo secundario en Dios. Lo primero es que tú aceptes el antídoto. Y el antídoto es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Me sigues hasta acá? Y tercero, y con esto voy a ir concluyendo: mequilá. Ahora, en este no batallé tanto porque la Biblia lo explica. En Efesios, Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 1 y versículo 7. Él dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Repito el texto: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, quiero que me sigas, por favor. Regresas unos años en el tiempo. La Pascua judía tenía que ver con recordar, pero también con nuevas oportunidades. Por eso personas llevaban un cordero. ¿Recuerdas eso? Llevaban un cordero, y este cordero era el sustituto perfecto para esas personas. O sea, ellos decían: yo merezco la muerte por mis pecados, pero ahora el cordero que estoy dejando aquí en el altar, ese cordero va a ser mi sustituto. Él va a morir en lugar de mí, ¿verdad? Prefiero que muera el cordero en lugar de morir yo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús acá en la mesa? Mira, me encanta esto. Jesús se sienta en la mesa y les dice a los discípulos: híjole, tenía muchas ganas de comer esta Pascua con ustedes. Y entonces, en el contexto de los discípulos, ellos dicen: ok, llegó el momento de recordar que salimos de Egipto, porque eso es lo que normalmente se hacía en la celebración de la Pascua. Se conmemoraba la salida de Egipto, el hecho de que los hebreos habían sacrificado un animalito ahí, y ese animalito los había salvado de la muerte a los primogénitos.
Y yo creo que ellos pensaban, llegó el momento de conmemorar esto. Pero Jesús le da un nuevo sentido a la Pascua. O sea, Jesús cambia las reglas de lo que está a punto de pasar en ese momento. Jesús dice: este pan es mi carne, este vino es mi sangre que será derramada por todos ustedes. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Jesús, o sea, está explotando una bomba en la cabeza de cada uno de sus discípulos, porque les está diciendo: yo soy el Cordero Pascual. Yo voy a ir a la cruz y voy a sufrir por cada uno de ustedes. Ustedes no merecen este sacrificio, ustedes merecen ir a la cruz, pero yo voy a ir por ustedes. Yo voy a cargar sus pecados en la cruz. Por eso cada vez que hagan esta cena y cada vez que muelan ese pan, recuerden que yo soy el Cordero Pascual. Recuerden que este sacrificio era para ustedes, pero yo lo estoy llevando sobre mis hombros. Recuerden que todos sus malestares ustedes debieron de haberlos llevado, pero sabes una cosa, yo los voy a llevar sobre ustedes. Esta copa que están a punto ustedes de beber, esta es mi sangre que ustedes no merecen. ¿Me sigues hasta acá? Jesús está cambiando las reglas de cómo se hacía todas las cosas. Jesús no está diciendo: el pan sin levadura significa que salimos de Egipto y no pudimos leudar la masa. No, Jesús les está diciendo: el pan es mi carne, y cada vez que ustedes coman de esta cena, acuérdense que yo lo di todo por ustedes y perdoné todos sus pecados. Todos sus pecados. Por eso es injusto, es incorrecto que nosotros pidamos perdón a Dios una y otra vez por los mismos pecados que Él ya nos perdonó. ¿Me sigues hasta aquí? Es como decir: Dios, tu sacrificio no fue suficiente. Pero déjame decirte una cosa: el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre, y Él pagó por todos nuestros pecados. Y eso es mequilá, es perdón. Y eso es la Santa Cena. La Santa Cena es paz. Es: yo preparo una mesa delante de ti, aunque la vida no vaya muy bien. Es Yeshua, es salvación, porque estábamos intoxicados de pecado, pero Él nos salvó de nosotros mismos. Y es mequilá, es perdón, porque no importa con el bagaje que vengamos cargando de nuestro pasado, el Señor perdona nuestros pecados del presente, del pasado y del futuro, porque la cruz es suficiente.